Buenas tardes, amadas amigas. Y hermanas, vamos a estar nuevamente en nuestro estudio Una mujer sabia, principios para vivir como Dios lo diseñó, de nuestra autora Wendy Bello. Y vamos a orar para esto. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de profundizar en tu palabra, de aprender más de ti y de ser guiadas por el poder del Espíritu Santo para poder continuar creciendo y ser mujeres sabias. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la introducción de Cuida tu corazón y precisamente el versículo: con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Entonces, para cuidar nuestro corazón, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Entonces, lo primero que debemos hacer es, ya que somos un ser espiritual creadas por Dios, es alinearnos con Dios. Nuestro corazón tiene que estar en sintonía con Dios. Cuando dos cosas están en sintonía, de acuerdo con lo que dice la autora, coinciden. Estar en sintonía con Dios, tener el corazón alineado con Él, quiere decir que aquello que alegra a Dios nos debe alegrar. Lo que le entristece nos debe entristecer. Tenemos que buscar que ambos corazones se parezcan, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí hay un comentario de Juan Calvino, que me llamó la atención, porque dice que ser un cristiano no se trata simplemente de saber y hablar mucha doctrina bíblica, sino de vivir de ella. La doctrina se recibe correctamente cuando toma posesión dentro del alma entera y encuentra un lugar de morada y refugio en lo más íntimo del corazón. De eso es lo que está hablando nuestra autora Wendy Bello respecto del corazón. Es algo tan íntimo, algo tan profundo, de lo cual estuvimos hablando la semana pasada, y allí es donde Dios quiere trabajar en nosotras. Entonces, la Biblia menciona a muchas personas, pero solo acerca de una de ellas dice que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, y este fue el rey David, de acuerdo con Primera de Samuel 13:14. Leamos Primera de Samuel 13:14. Y es cuando el Señor reprende a Saúl porque ha pecado contra Dios, y entonces Samuel le dijo a Saúl lo que Dios tenía destinado para él. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Wow, qué importante es pensar en esa palabrita de la cual hemos hablado tanto, sobre la obediencia. Y pues eso es lo que nos hace el ser sabias o necias, cuando obedecemos y cuando no obedecemos. Y este necio Saúl recibió su mensaje del Señor, que había perdido su reino y que iba a ser adjudicado a un hombre que tuviera el corazón conforme al corazón de Dios, y este fue el rey David. Entonces, dice la autora, eso es sumamente interesante, porque si conocemos bien su historia, la de David, ya sabemos que hubo muchas cosas en su vida que empañaron su corazón, y sin dudas lo sacaron de estar en sintonía con Dios. ¿Cómo se explica entonces que Dios mismo nos diga que el corazón de David fue conforme a su propio corazón? Y pues la autora dice algo que es: David quería agradar a Dios, hacer su voluntad, alinear su hombre interiormente y voluntad con su Señor y Creador, y no fue tolerante con el pecado.
En muchas oportunidades leemos salmos de confesión y de arrepentimiento. David entendió que necesitaba que Dios limpiara su corazón porque esa era la única manera de vivir en plena comunión con Él. Luego de la confrontación por parte de Natán, el profeta, a consecuencia de su episodio de adulterio con Betsabé, y luego de haber mandado a matar al esposo Urías, el rey cantor David escribió lo siguiente. Y vámonos directamente al Salmo 51, lo leemos de nuestra versión Reina Valera. Entonces, en el Salmo 51, el versículo 4 dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En esta plegaria para pedir purificación y de arrepentimiento, él expresa todo el dolor que hay en su corazón por haber pecado contra Dios. Él realmente había pecado contra Urías porque tomó a su mujer y luego a él lo mató, pero él reconoce que él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, este rey David, en verdad, a pesar de haber pecado, tuvo su corazón en sintonía con el corazón de Dios. David sintió un dolor profundo después de aquellos sucesos. Sabía que sus actos habían alejado su corazón del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque conocía bien a Dios, tenía una relación estrecha con su Señor. Basta con leer el libro de los Salmos para percatarnos de que en los momentos de victoria, derrota, tristeza, alegría, temor y confianza, David corría hacia Dios. Un gran número de los salmos se atribuyen a David. Si los leemos cuidadosamente, veremos cuán transparente era su relación con Dios y cuán clara su comprensión de quién es Él. Dedica tiempo para leer este libro de la Biblia sin apuros y verás la riqueza que está encerrada allí. En simplemente 3, 4, 5 lecciones que hemos visto, nuestra autora nos está invitando a que nos nutramos con la palabra de Dios. Primero nos invitó a que leyéramos Proverbios. Mientras estamos avanzando en el estudio, cada día leer un proverbio. Y sin lugar a dudas que cada uno de ellos tiene una riqueza absoluta y siempre nos da algún mensaje que nos va a ayudar a ser más sabias. Algunas diremos, pero hay algunos que no se aplican como para mí porque yo no tengo nada que ver con, por ejemplo, ese tema específico. Y entonces estaba mirando que una forma de nosotras erróneas, una de las formas erróneas de leer la palabra es que lo que no aplica para mí no lo leo, o lo que me da pereza, o lo que está difícil. No, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. ¿Para qué? Para que nosotros algún día seamos perfectas. Obviamente no seremos completamente perfectas, pero esa es la misión de la palabra de Dios. Por tanto, andemos en sintonía con Dios a través de la lectura de la palabra. Y precisamente eso es lo que dice aquí la autora. Nosotros tenemos la revelación de Dios en su palabra. Es en la Biblia donde podemos llegar a conocerle, donde Él nos muestra quién es, cuál es su carácter y cómo quiere que su pueblo viva. Por ahí tenemos que empezar para cuidar nuestro corazón. Tenemos que nutrirnos de la Escritura y así cultivar nuestra relación con Dios. No podemos permitir que el mundo obstruya nuestras arterias. Ya no son las del corazón con la comida, sino las del corazón interno, la del alma, con sus falsas sabiduría y sus conceptos humanistas.
Del mismo modo que para tener un corazón saludable a nivel físico necesitamos ingerir alimentos que contribuyan a su buen estado, nuestro ser interior, el corazón emocional y espiritual, necesita que lo alimentemos bien con comida saludable. Y esa comida saludable es la palabra de Dios. Recordemos el Salmo 19:7. Salmos 19:7. Dice así. Y esta porción de la palabra fue enseñada recientemente en abril 20 en la conferencia de mujeres en Tempí. Y precisamente estuvo hablando esta mujer sobre qué hace la palabra. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destina del panal. Porción de la palabra la cantábamos en la iglesia donde nosotros nos convertimos en Colombia, y sin lugar a dudas que es precioso saber ese salmo y que nosotras lo hagamos realidad, deleitándonos con la comida perfecta que es la palabra de Dios. El término ley que usa David, el salmista, significa instrucción, dirección, enseñanza, pero se refiere a toda la revelación de Dios, lo que dije, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos dice que es perfecta, en donde dice la ley del Señor es perfecta. Una palabra hebrea que indica algo completo, suficiente, es decir, que en la Escritura se encuentra lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Además nos declara que la palabra de Dios restaura nuestra alma. Restaurar es llevar algo a su estado original y reparar los daños que ha sufrido. Qué descripción tan acertada para lo que hace la palabra de Dios en un corazón. Por eso, si realmente queremos llegar a ser mujeres sabias, necesitamos ser mujeres de la palabra. Dice también que ese versículo, el versículo que ella citaba de Salmos 19:7, que hace sabio, la palabra hace sabio al sencillo. Una vez más reafirmamos esta verdad, la palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría, independientemente de cuánto conocimiento tengamos de todo lo demás. Si lees el versículo que sigue en ese salmo, verás que se nos habla de la palabra de Dios como mandamiento. No son sugerencias, no son buenas ideas para la vida, son los mandamientos de Dios. Además nos dice que esos mandamientos son claros, es decir, que la palabra no trae confusión, sino orden, claridad, discernimiento. Vivir en la palabra cambia la manera en la que vemos la vida, porque ahora vemos con la verdad y la nitidez que nos brinda. Tenemos el mandato de llenarnos de la palabra de Dios de acuerdo con Colosenses, que hoy estuvo el pastor predicando sobre Colosenses, sobre quién es Cristo. Y aquí dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque nos enseña toda sabiduría, toda, nos exhorta, nos anima, nos enseña. Ok. Mi hermana querida, dice la autora, ¿qué es lo que abunda en tu corazón? Es crucial que sea la palabra de Cristo, porque lo que llene nuestra mente llenará nuestro corazón. Este es el primer paso para cuidar del corazón, pero no el único. En la siguiente semana veremos el paso número 2. Obviamente,
estos pasos, uno dice, no, pues me dieron, yo ya sé que es el paso número 1. Siempre se me la ha pasado, ahí yo leo la Biblia todos los días. Sin embargo, como hablábamos al principio cuando comenzamos a hacer este estudio, si nosotras en verdad hubiéramos permitido que toda la palabra que hemos leído en los estudios bíblicos y todo lo que hemos hecho estuviera entretejida, completamente profundamente en nuestro corazón, cada día seríamos más sabias. Aplicaríamos más la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo. Pero precisamente al estar en el proceso de santificación, en donde cada día vamos caminando lentamente hacia esa meta futura que tenemos, que es parecernos a Cristo. Vaya meta. Esa meta solamente será posible cuando estemos frente a Él, ya no en nuestros cuerpos mortales, sino en nuestros cuerpos glorificados. Mientras tanto, tenemos que caminar paso a paso. A veces parece que nos hundimos, parece que perdemos la ruta, parece que no andamos por donde debe ser, pero cada día tenemos la oportunidad de volver a Él. Él nos espera con los brazos abiertos para nosotros recrearnos en su palabra y empezar a alimentarnos con ella, no solo a través de este pequeño librito que no es nada, sino de la abundancia que hay en toda la Escritura, 66 libros que aún para leer únicamente Salmos, que son 150 salmos, tenemos que gastar tiempo y energía para poder profundizar sobre cada una de esas palabras que nos muestra allí el Señor. Por consiguiente, te animo, no dejes de alimentarte en la palabra. Ella es la que nos ayuda a ser sabias. Elige ser sabia. Cuesta, pero vale la pena. Nos vemos.